Pasión y pura radio. Del Plata, la radio de la verdad. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 9 de la mañana, 1 minuto en todo el país. Temperatura 19 grados 1/10, humedad 91%. Condenaron a cadena perpetua a toda la familia Sena por el homicidio de Cecilia Strisowski. El jurado popular de Chaco comunicó su veredicto ayer por la tarde. César fue considerado autor del homicidio, mientras que Merenciano y Marcela Acuña fueron considerados como partícipes primarios. Todos recibirán prisión perpetua. Oasis tocó en el Estadio Monumental ante 85.000 personas. Después de 16 años, la banda británica regresó a Buenos Aires y deslumbró a sus fans con un setlist que repasó sus mayores hits. El grupo de los hermanos Gallagher homenajearon a Diego Maradona y ratificaron que el público argentino es el número 1. Hoy 20:30 tocarán nuevamente en River. Deportes. Fútbol, torneo clausura. Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional. El Tomba jugará en la segunda categoría tras 17 años consecutivos en primera. El verde y negro cayó 4-2 en Mar del Plata en una final ante Aldo Civi. Ambos equipos deberán jugar en la segunda categoría del fútbol argentino el año que viene. El cielo de la ciudad de Buenos Aires está cubierto. Temperatura 19 grados 1/10, humedad 91%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, del Plata, la radio de la verdad. Hola, 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 buen día país productivo, estamos arrancando en este domingo nubladísimo, por ahora sin lluvia, con una nueva emisión del programa de las pymes de Radio del Plata, domingo tempranito a la mañana, con el mate cerca, con algún sólido que lo acompañe. No soy Orián Flecher, lo saluda Hernán Di Velo y le doy la bienvenida a Aldo Lorruso. Buen día, ¿cómo andás, Aldo? Buen día, Hernán. Sí, no somos Orián, estamos tratando de reemplazarla, pero bueno, bien. Sí, qué día feo. Hoy venía por la 9 de julio, que ahí publiqué una imagen siempre de la figura de Evita. Siempre me gusta. Hasta artísticamente es algo lindo. Sigue estando, eso queda en pie. Sí, sigue en pie. Bueno, es linda Buenos Aires, los fines de semana. El centro de Buenos Aires, cuando no hay tanta actividad, uno puede observar o apreciar de otra manera, ¿no? Yo creo que de Latinoamérica es la ciudad más linda. He recorrido varias y yo creo que es la ciudad más linda de Latinoamérica, ¿no? Hasta te diría por el tema de la igualdad que hay, que en otras partes de Latinoamérica no se ven. Esperemos no perderla en el futuro, que sea solo la ciudad un gueto, ¿no? Pero bueno, es una hermosa ciudad. Ahí una vamos. Hermosa ciudad.
Les vamos adelantando un poco en qué va a consistir el programa de hoy. Ya nos vamos a meter un poco con algo de lo que pasó en la convención de la Unión Industrial Argentina, la situación de la industria nacional, la política industrial. Aldo, nos vas a hablar un poco de esto. Vamos a tener un invitado muy, muy especial, un analista de la política, pero también un hombre que habla de futuro. Nahuel Sosa va a estar conversando con nosotros, no acá de cuerpo presente, pero lo vamos a tener enlazado. Esperemos que ya se haya despabilado y esté listo para conversar con nosotros de un montón de temas. Tenemos sobrevolando el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos. Probablemente hablemos un poco con vos, Aldo, otro poco con Nahuel Sosa, desde el punto de vista político también y no tanto comercial. Y vamos a charlar un poco también del nuevo Congreso, ¿sí? Los proyectos de ley que van quedando en el camino, la nueva configuración que va a tener el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, y su influencia sobre proyectos, iniciativas que tienen que ver con el sector productivo, con las pymes, con la industria, con el sector del trabajo. Bueno, está sobrevolando también la reforma laboral. Así que bueno, nos metemos ya a las 9:07 recién pasaditas en el programa de hoy de País Productivo. DLC ofrece un servicio integrado de perforación, terminación y pooling para todo el ciclo de vida del pozo. Cuenta con un equipo de personal experimentado con amplia capacitación en operaciones, seguridad, gestión y protección ambiental. Si querés conocer más, visita la página web www.dls-archer.com. Hasta las 10, seguí escuchando País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Con la conducción de Orián Fleischer, sumado a Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. Del Plata, la radio de la verdad. Aldo Lorrusso, esta semana, como no podía ser de otra manera, ¿hace cuántos años que vas a la convención, a la conferencia de la Unión Industrial Argentina? Hace 12 años que voy a las reuniones, a la convención. Por supuesto he pasado distintas etapas del humor industrial, han pasado distintos funcionarios. Esta fue, te diría, primero lo que primero me sorprendió cuando miré el programa de la convención, que no se sabía hasta último minuto que iba a ir el ministro de Economía, se pensaba que no iba a ir ningún funcionario. Que habló mucho más de lo previsto, además. Habló mucho más de lo previsto, estaba previsto 20 minutos, habló 45 minutos. Yo creo que es, sin justificar y sin hacer un análisis, porque no soy capaz de hacerlo, pero tuvo algunas cosas bastante claras que expresó el ministro. Lo malo es que nunca en su exposición dijo la palabra industria en la convención de la Unión Industrial. O sea, no hay ni una palabra referida a las personas del auditorio que estábamos sentados allí. Coherente con el discurso del presidente también, ¿no? Que tampoco habla de industria ni de política industrial. Sí, pero bueno, dando algunas cuestiones de la estructura financiera y de lo bimonetario bastante interesantes para analizar. Pero lo segundo más significativo, cuando yo leí el programa, fue la participación de Paolo Roca. Paolo Roca, por más que sus empresas tienen peso en la UIA, su palabra tiene peso en la UIA, no asiste generalmente a los encuentros de la UIA. Uh-huh. ¿Sí? Él generalmente está en AEA o en la Convención del Acero, pero la UIA parecía en un momento, yo voy a definirlo así, lugar menor para Paolo. Sin embargo, estuvo y expresó varias ideas contundentes. Fue muy interesante, fue el momento, viste, cuando, bueno, el ministro Caputo, obviamente, todos interesados. El segundo momento de las conferencias, en donde no se sale a rosquear en la parte de afuera, fue el momento en que habló Roca. Y bueno, yo primero quiero poner el primer audio que tenemos, porque
nada, dijo cosas muy interesantes que dejan picando la verdadera preocupación del sector industrial. El cambio es muy importante en la organización del comercio mundial, en la formación, en la intervención de política activa por parte del gobierno sobre el desarrollo sectorial y sobre temas estratégicos. Esto es lo que tenemos enfrente y con esto todas las empresas, nuestro país y el sector industrial de un país tiene que confrontar. En el 2015, cuando China dice Made in China y hace de Made in China el principio de guía de la acción de gobierno, de hecho lanza un objetivo, alinea la fuerza empresarial en la provincia, en el Estado y lo logra a lo largo del tiempo con una coherencia, una capacidad, un fortalecimiento, una capacidad de acción en todos los frentes que claramente es impresionante. Esto pone en discusión todo, origina reacciones en todo el mundo. Esto es lo que vemos como empresa. Esto es lo que vemos como empresa, esa parte donde él hace el análisis de lo que está sucediendo con el fenómeno de China. Fíjate que lo pone en el 2015. Sí. Es un Roca preocupado por la irrupción industrial de China, es un Roca preocupado por la ubicación de su empresa, pero comienza a dar como una pista de cómo se puede solucionar el problema, ¿no? El intervento, ¿no? El intervento, o sea, y la planificación, que es algo de lo que vamos a hablar después en el programa con nuestro entrevistado. ¿Cobra más relevancia? Vos decías recién, no suele ser una presencia Roca. Está hablando Techint, ¿no? Está hablando que Techint. A nivel de la industria nacional está podio. Hablando, claro, y de uno de los sectores que hoy está en discusión en el mundo, que es el sector del acero. La producción de acero, Trump la pone como estratégica, y la producción de acero en Argentina está encabezada, la principal firma productora es Techint, asociada también con el proyecto de Vaca Muerta, donde Paolo Roca, con otra de sus empresas, también tiene inversiones en el petróleo. Y uno intuía que, bueno, ¿te acordás las primeras charlas que dio cuando comenzó Milei, ilusionado con el gobierno de Milei? Parecía que, bueno, la industria, me voy a quedar con el petróleo, yo le hago los caños al petróleo. Me parece que no estaría pasando eso. Sí. De hecho, Vaca Muerta está produciendo cada vez más, pero está cada vez necesitando más inversión, y esa inversión está parada, entonces no hay crecimiento de los sectores asociados. Y si hay crecimiento del producto importado. Entonces ahí se enciende una alarma, pero lo central es lo que él pide, lo que vamos a escuchar en este segundo audio. Como país, ¿qué implica esto? Yo creo que implica volver a pensar en términos de política industrial. Cioè, pensar política industrial significa pensar desarrollos sectoriales, áreas donde tengo que defender, áreas donde es necesario promover la transformación, intervento activo sobre los objetivos de largo plazo. También para un país como Argentina. No es solo un tema de países como puede ser Estados Unidos, como puede ser Europa, la Comunidad Europea, Canadá, México, otro. Ahí, clarito como el agua. O sea, algo que venimos hablando hace muchos años, Hernán, en País Productivo. Esto, ¿te acordás cuando en la época de Macri se hablaba de inserción inteligente al mundo y nosotros decíamos, no nos dejemos robar los conceptos, las banderas, las ideas? Bueno, Pablo Roca está diciendo esto. Pareciera que el discurso de Pablo Roca se lo escribimos desde País Productivo, pero no, desmentimos esa versión que circuló en varios medios. Él está pidiendo una política industrial, él está pidiendo un análisis sectorial, él está pidiendo una planificación y él está pidiendo la intervención del Estado. O sea, un Estado que no intervenga directamente en las relaciones comerciales, que te ponga un pie, como él dice, sobre el tema con impuestos, pero que un Estado que ayude a planificar una política, porque el primer ejemplo que da es China. 2015, el gobierno de China, que es otro tipo de gobierno, no es un gobierno democrático y la estructura del país es otra, pero se pone un objetivo
como pareciera que se está poniendo trampa ahora, y organiza sus provincias y su estado en pos de ese objetivo. Y sus empresas, obviamente, detrás de ese objetivo. Él está pidiendo eso, que es un poco un contrasentido de lo que está pasando, porque se está diluyendo el poder del Estado central, ¿no? Sí, además no estoy diciendo cuál tiene que ser la política industrial, pero tiene que tener una política industrial argentina. Exacto, y la pone en un lugar de preponderancia. Y en algo que y yo lo he debatido con muchos compañeros, desde el 2003, 2004, no existe una política industrial, no hubo una política industrial, hubo una política, llamémosla, de reactivación de los sectores industriales como una primera etapa. Se pensaba que de ahí se iba a pasar, bueno, a especialización por sectores, que es lo que muchos actores dentro del peronismo y del desarrollismo pedían. Pero no hubo una política dedicada. Yo creo que el último gobierno, el tan maltratado de Alberto, hubo algunos lineamientos eligiendo claramente sectores. Estuvo el tema de industria del conocimiento, pero como política global de pensar todo a 10 años, 15 años, que es lo mismo que dice Roca. Fíjate que China le llevó casi 10 años reorientar todo esto. No existió, y hoy tampoco se ve. Y hoy tampoco se ve en el debate de la fuerza opositora, ¿sí? Porque es trágico decir algunas de las cosas que ahí expresa Paolo, que es, bueno, tenemos que ver qué sectores, vos viste que lo dice, hay que analizar. Sí. Pero da la idea de dame un tiempo, porque también eso impacta en sus sectores que le consumen la chapa que él produce en Argentina. Ahora, no se puede seguir produciendo de la misma manera. Yo, quedé muy, muy impresionado por esta intervención. Creo que fue la más conversada en la salida del evento, en el break. Creo que tenemos un audio más, ¿no?, para escuchar. Sí. De nuestro amigo, el líder Paolo. El intervento Paolo Roca. Argentina ya tiene una dimensión. No es un país que puede colocarse en un contexto internacional con la fuerza de sus recursos naturales y dejarse guiar por esto. Necesita, a mi juicio, asociar lo que están haciendo, el gobierno está haciendo, un fuerte reordenamiento de la macroeconomía con una política industrial. Decimos valor y relevancia a este concepto, así como la política monetaria, que en ningún país como en Argentina ha sido violada por todos lados, y no desprestigia el concepto de política monetaria. Tenemos que hacer política monetaria y tenemos que volver a hacer política industrial. Argentina es un país grande que no puede apoyarse por su desarrollo y exportación sobre alguna cadena de valor. La energía, la agroindustria extraordinaria, potencia de todo esto, la minería, el litio, lo que sea. Todo esto no alcanza para un país como Argentina. Todo esto no alcanza para un país como Argentina. Es muy fuerte porque va en contra de lo que está expresando el gobierno de Javier Milei. O sea que con los recursos naturales va a alcanzar para mantener esta sociedad activa e integrada. Yo creo que ahí hay una lectura que va un poco más allá del modelo industrial, de alguien que creció, y esto es cierto, creció amparado por políticas de Estado, ¿sí? Después discutiremos la privatización, pero es cierto que es la única empresa multinacional argentina que tiene relevancia y que discute en el mundo sobre el tema del acero, no hay otra. O sea, no es un personaje menor en el contexto de la discusión sobre la producción metalmecánica, metalúrgica y de la siderurgia. Entonces, es súper interesante escuchar todo, la locución de Paolo también habla de los temas educativos, con claridad, como diciendo, si no tenemos una educación, que es una educación que da básicamente el Estado, tampoco vamos a poder hacer estas transformaciones. Es decir, dejó muchas cosas para pensar, y yo digo, dejó muchas cosas para pensar para los que defendemos un modelo de desarrollo. Escucharlo es como, yo veo como ahí un momento de poder dialogar con una persona que no se podía dialogar antes, ¿no? Estaba en su encerramiento ideológico. Bueno, ahora evidentemente está perdiendo algo de su negocio, porque esto es así,
pero está empezando a avanzar y a dar un debate que ojalá la UIA acompañe con sus cuadros. Ahora, quizás él tenga que ser en algún momento el presidente de la Unión Industrial Argentina. O candidato. Tuvo un discurso, estoy bromeando por supuesto, pero tuvo un discurso que le quedaría muy bien a un dirigente de la oposición. Yo creo que, obviamente, hasta hasta de la oposición amigable, ¿no? Esta especie como de Vos sabés que tercera vía cercana al mileísmo. Antes, durante la conferencia, se hablaba que estaba por salir el acuerdo de Estados Unidos. Ahí había muchos exfuncionarios que fueron negociadores y que, viste, esto queda, siempre son consultados, ¿sí? O sea, algo ya estaba en el run de la conferencia, que venía el anuncio del acuerdo. No se sabía cuándo, no se sabía la forma que iban a hacerlo, pero esto también pega en eso, ¿no? Sí. Porque vos fíjate que la reacción en base al acuerdo de los sectores más importantes de la oposición es no. Ahí Paolo está diciendo algo en contra de ese acuerdo, pero como poniendo en debate alguna de las puntas que después nos enteramos qué pasó. Porque fíjate que al acero no está en el plan de intensivo. Vos podrás decir, bueno, claro, lo afecta directamente y el tipo sale. Y yo creo que es algo de eso, porque las empresas, grandes o pequeñas, manejamos intereses. O sea, uno no tiene, lo dije muchas veces en el programa, uno no tiene una empresa para hacer beneficencia social, no es para eso. Uno tiene una empresa para ganar dinero. Uno quiere ganar dinero en un país que esté medianamente organizado, donde los impuestos de alguna manera contribuyan al desarrollo, a la estabilidad social, y eso es necesario de poner en discusión y en tensión. Pero es súper interesante. Fue una semana interesante también, y la semana anterior con la discusión que planteó Emanuel Álvarez Agis sobre el tema que quedó del efectivo, pero en realidad lo que está atrás es la ampliación de la base de recaudación para poder bajar impuestos. Qué quilombo armó nuestro amigo Emanuel, Flor pero de quilombo. un quilombo interesante, un debate que por ahí podemos analizar, ojalá que con él en algún momento, porque no era hablar solamente de un impuesto al efectivo, ¿no? Como mordieron mucho el anzuelo los peces que van más al bulto, ¿no? Y además, bueno, el presidente Milei con mucha habilidad lo circunscribió a eso, ¿no? Y a decirle kirchnerismo igual, kirchnerista pero, igual ladrón, ¿no? Pero ahora a Paolo le tendríamos que decir kirchnerista, exacto, ¿entendés? Pero fue una semana, sí. La verdad que súper interesante en noticias, en debates, se abren debates en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que fue la primera convención industrial que asisto, que realmente me voy como satisfecho, como interesado en el desarrollo de lo que está pasando dentro de la Unión Industrial Argentina. Petropac es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimento para mascotas, pensá en Petropac. Petropac tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropac.com o escribinos a info@petropac.com. Petropac, líder en envases flexibles. Estás en primavera Es la temporada para florecer. y la radio florece para vos. Estás en Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca quiere terminar primero en la fase regular del torneo Clausura. Hoy recibe a Tigre. Seguí todas las instancias desde las 19 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y todo Boca de selección. Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. Un buen día comienza en Del Plata. La mañana de la 1030 es pura información y pura radio. Del Plata, la radio de la verdad. Palabras para entender un país productivo en construcción. Entrevista. Y bueno, es domingo a la mañana, hay mate y hay criollitos. Pero Entonces, están muy lejos, no me la invitaste tanda, ninguno. pero viste cómo es. No. A mí me tocaba abrir el bloque, pero soy el que come. Y Ah. vos que no estás comiendo, ahora Claro, pero como yo no tenía la llave del bloque, ¿entendés? Me tendrías que haber pasado la llave del bloque para que yo abriera el bloque mientras vos degustabas un criollito. como dice Paolo Roca, intervento en el aire de Radio del intervento Plata con los criollitos. Con un criollito. Pero bueno, aquí estamos. Nos vamos a dar un gusto de saludar a alguien a quien conozco personalmente y aprecio personalmente también, pero estamos en radio, vamos a hacer una entrevista con Nahuel Sosa, que es sociólogo, abogado y comunicador, un hombre que suele hablar hace bastante tiempo de futuro. Ya eso es interesante, ¿no? Qué difícil hablar de futuro hoy, pero de todas maneras acepta el desafío. Viene de publicar un libro muy recientemente con otro amigo absolutamente de la casa. ¿Sí? Ahora vamos a estar charlando un poco del libro, de en qué consiste, de cuáles son las particularidades que tiene el libro que publicó Nahuel Sosa junto a Pablo Berkovich. Pero primero los saludamos. Nahuel, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo en esta mañana de domingo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, te escuchamos muy bien y seguramente también te estaremos viendo por el famoso UTU, como dice una niña que conozco, que a YouTube le dice UTU. ¿No es UTU? Ah, mira. No es UTU. Ah, se llama UTU. Hablando de futuro. Hola, bueno, Nahuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Nahuel, hace un poquito menos de un mes, corregime, presentaste un libro que publicaste junto a Pablo Berkovich llamado Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional de la calle al palacio. ¿Sí? Y en esta semana tan particular, ahora vamos a ir al libro puntualmente, hablando de dependencia, ¿qué sensaciones te deja el acuerdo comercial anunciado recientemente entre Estados Unidos y la República Argentina? Arrancamos tranqui. Bueno, está bien. No, a ver, me parece por un lado que creo que desde la vuelta a la democracia este es el gobierno
que más ha tenido una relación de dependencia y relaciones carnales con Estados Unidos, incluso más que en los 90 y que de la Rúa en el 2001. Obviamente que es un acuerdo que, más allá del acuerdo en sí, no se puede disociar del rol que está teniendo geopolíticamente nuestro país. Básicamente una alianza irrestricta con Estados Unidos, votando incluso situaciones que solo votan Argentina a favor de Estados Unidos, ¿no? Este acuerdo de Estados Unidos lo hizo también para Ecuador, Guatemala y El Salvador, con lo cual ese es un poco el grupo de países del cual hoy Argentina está siendo parte, perdiendo cierto liderazgo regional que históricamente tuvo nuestro país, un poco siempre ahí con Brasil. Y me parece que es un acuerdo que, además de profundizar un nivel de dependencia y sumisión muy importante, que prácticamente los principales perjudicados van a ser las pymes y la industria nacional mediana y pequeña, que es un acuerdo que no va a mejorar la calidad de vida y que los grandes beneficiarios de este acuerdo son pequeños sectores, porque incluso cuando uno dice, bueno, por ejemplo, el sector a mí me sorprendió la sociedad rural, que salió a festejar el acuerdo sin ni siquiera ver la letra chica, ¿no? Cuando hoy Argentina le vende a China, por ejemplo, 700 toneladas de carne por año y a Estados Unidos solo 60.000, 700.000, digo. Entonces, efectivamente, en vez de cuidar a uno de nuestros mayores socios, vamos a hacer esto y lo que va a terminar sucediendo es que Estados Unidos va a lograr otro punto, me parece muy polémico y que hay que prestar atención del acuerdo, es el tema de las patentes en materia de ciencia y tecnología, porque acá también hay como una suerte de pérdida de soberanía en algo que nuestro país es bastante destacado, como es el sistema científico de innovación, y creo que es un capítulo más de este recorrido que viene haciendo el gobierno de Milei, de una alianza sin ningún tipo de cuestionamiento, ni mirada crítica, ni siquiera pragmática en sentido geopolítico, y que claramente es mucho más beneficioso para Estados Unidos que para el país. Bien, vamos al libro. El libro Sí. se llama Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional de la calle al Palacio. Ahora nos vas a decir, sí, es el momento de chivearlo directamente. ¿Cómo se puede conseguir? Quien está interesado en esta publicación de la que vamos a hablar ahora, ¿a dónde lo puede encontrar? Este es un libro que escribimos junto con Pablo Berkovich por Futurock Ediciones. Lo pueden conseguir en tiendafuturock.fm, lo bajan de ahí y la editorial se lo lleva a su casa. Bien. Lo compran y se lo dejan en su casa. Y si no, bueno, en las librerías principales de nuestro país y para quienes viven tanto en Capital Federal como en Rosario, Santa Fe, Mendoza, en Cúspide, Jenny, por ahora está. Bien, buenísimo. En la presentación que hicieron del libro, vos hablaste de la necesidad de poner el eje en cuál es la hoja de ruta que hay que construir, puntualmente desde el campo popular para los próximos años. Desarrollemos un poco esta idea. Sí, un poco la intuición que veníamos teniendo era que desde que asumió Milei la mayoría de las producciones que se estaban dando en el campo editorial estaban muy ligadas a comprender el fenómeno de las derechas, ¿no? Si eran extremas derechas, no, nuevas derechas, si lo que vivíamos es fascismo, no es fascismo. Cuestión que obviamente es saludable porque nadie puede transformar aquello que primero no comprende. Pero también había un riesgo que de sobregirarnos nos volvíamos como una suerte de derechólogos permanentes que sabíamos perfectamente o estábamos todo el tiempo poniendo el eje en cómo eran las derechas y perdíamos de vista la idea de qué tenía que hacer los proyectos populares frente a esta situación, ¿no? Entonces el libro es una invitación a reponer qué es lo que tienen que hacer los proyectos populares para construir una hoja de ruta alternativa a las derechas. Cómo pueden volver a conectar con sectores sociales con los cuales ha habido una desconexión, ¿no? Entonces por eso trabajamos temas como trabajo, democracia, producción, cómo debería ser una reforma laboral popular, por ejemplo, para salir solamente de la denuncia a Milei o del diagnóstico sobre la catástrofe que está haciendo Milei y volver a hacer algo que es un poco la tradición de los proyectos populares, que es la pregunta de decir, bueno, ¿qué nuevas demandas vamos a recoger? ¿De qué forma vamos a plantear un modelo alternativo? Digo, para que haya esperanza que se pueda
cambiar esta situación actual, es necesario mostrar que hay una alternativa, ¿no? Y para mostrar que hay una alternativa hay que mostrar que hay propuestas, ¿no? Incluso creo que uno de los límites que tuvo la última elección fue que el único eje de la oposición era que había que frenar a Milei, pero no había propuesta, es decir, bueno, no alcanza solo con decir hay que frenar a Milei, o sea, muy limitado eso. Entonces, nos parece que un poco el libro es una herramienta para debatir honestamente, además de frenar a Milei, bueno, qué nueva hoja de ruta vamos a plantear para que volver a entusiasmar a sectores sociales que por diversos motivos han dejado de sentirse parte o de confiar en los proyectos populares. Nahuel Aldo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo estuve en la presentación de tu libro y el día jueves estuve en la conferencia de la Unión Industrial Argentina y tengo una sensación como que hoy mi líder en la oposición es Paolo Roca. Tengo esa sensación, quizás es terrible, pero te lo quería decir porque cosas de las que vos y Pablo hablaron en la presentación del libro, la planificación, la idea de trabajar sobre sectores, bueno, esto yo también lo he discutido mucho con Pablo, y Paolo Roca, hoy como industrial, increíblemente me representa más que cualquier miembro o cualquier dirigente de la oposición, porque dijo cosas muy claritas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque que Pablo Roca sea mi referente me está preocupando. Bueno, me parece que es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Es esta idea de capaz que Pablo Roca, más allá de lo que dice, que por lo menos está diciendo algún tipo de propuesta. Digo, obviamente que después Pablo Roca acciona de otra manera y acciona de una manera perjudicial, pero por ejemplo, a ver, la industria nacional, estamos viviendo un industricidio. Hoy la industria nacional hay que defenderla, pero no solo por una cuestión nacionalista, hay que defenderla porque es la que paga los mejores salarios dentro del campo formal, ¿no? Reforma laboral. Bueno, nosotros con Pablo planteamos varias cosas. Por ejemplo, que una reforma laboral popular, progresista, debe incluir a la economía del cuidado, a la economía popular y a la economía de plataformas. Y también planteamos que hay casos recientes, por ejemplo, México, Colombia, España, han incorporado medidas antiliberales en el campo del trabajo y las empresas no tuvieron menos rentabilidad. O sea, es un mito esa idea de que si vos le das derechos a los trabajadores o si otorgás ciertas conquistas sociales, las empresas dejan de invertir y dejan de tener rentabilidad. De hecho, puede pasar al contrario, puede pasar que vos hagas un ajuste, recortes de derechos, igual las empresas no inviertan. En México, por ejemplo, se subió el salario mínimo. En Colombia hay más inversión extranjera ahora con Petro que con Uribe. En España probaron con reducir la jornada laboral, mientras que acá se está hablando de aumentar la jornada laboral, en España se está hablando de reducir la jornada laboral y el resultado fue positivo, es decir, redujeron la jornada laboral y las empresas no perdieron ni rentabilidad ni productividad. Entonces, me parece que hay términos como productividad, reforma laboral, eficiencia, que muchas veces desde el campo popular nos ponemos inmediatamente a la defensiva, porque efectivamente hay una carga histórica con un lenguaje sociopolítico, especialmente desde los 90, pero que me parece que no podemos regalar esos términos a una derecha, ¿no? Un Estado popular debería ser el más eficiente de todos. Lo que hay que salir es de una lógica defensiva, por ejemplo, cuando nos plantean que el problema del Estado es el tamaño. Y que entonces lo que hay que hacer es que tenemos un Estado muy grande y que hay que reducir y echar a personas porque así el Estado... Es mentira eso. Vos podés tener un Estado chico y que también sea absolutamente ineficiente. El problema en nuestro país no es la cantidad de gente que trabaja en el Estado, son las capacidades estatales. ¿Qué son las capacidades estatales? Es cómo cada área, cada tarea, cada objetivo está en el marco de una estrategia y no tenés tres ministerios haciendo los tres lo mismo sin hablarse entre ellos. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de, bueno, pasar un poco a la ofensiva. Y creo que en los momentos de mayor crisis, de mayor adversidad, como el que estamos viviendo, son los que requieren de este impulso más creativo, porque caso contrario me parece que se corre el riesgo de quedar en una oposición testimonial. Estamos conversando con Nahuel Sosa, que es sociólogo, abogado y comunicador, autor, junto a Pablo Berkovich, del libro Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional de la calle al palacio. En el libro hay otra palabra que me parece que ustedes proponen
también resignificarla y darle un contenido específico que es la planificación, ¿sí? No solo planificar desde el Estado, sino desde distintos sectores. Contanos un poco, Nahuel, cuál sería al día de hoy, en qué área o en qué sectores vos ves la posibilidad de esta organización para planificar un futuro viable y a escala humana, ¿no? Pensando en las personas y no solamente en una planificación económica o financiera. Bueno, por un lado nosotros planteamos que los pueblos tienen derecho a planificar, que es mentira que el futuro es la incertidumbre y que lo que uno tiene que hacer es adaptarse a esa incertidumbre, y el que no se pueda adaptar entonces se justifica de antemano que quede excluido en ese futuro. El capital siempre planifica, aunque paradójicamente nos invita a vivir una incertidumbre. Los principales líderes, desde Elon Musk a Bill Gates, están permanentemente planificando. Entonces, por un lado, es recuperar a la planificación como un derecho, ¿no? Y era reponer esta idea de, cuando uno dice la palabra planificación, suena algo muy técnico, capaz que a uno le viene a la cabeza 3 funcionarios, 3 tecnócratas en una oficina, y decir, no, bueno, es todo lo contrario. Es decir, cuando las comunidades planifican, son comunidades que se hacen cargo de su destino y de su quehacer histórico. Cuando una comunidad no planifica, lo que termina sucediendo es que planifican otros por esa comunidad. Y para hacer esto nos volvimos un poco a ver, bueno, la historia de nuestro país, porque la realidad es que nuestro pueblo ha salido de situaciones difíciles planificando, ¿no? Los planes quinquenales de Perón, por ejemplo, Perón convocaba a las personas a que dijeran cómo había que planificar, y, por ejemplo, en menos de una semana recibió 20.000 cartas de personas de todo el país con propuestas de planificación, desde trabajadores ferroviarios hablando de cómo había que armar un nuevo sistema de transportes a nivel federal, desde personas diciendo que había que tener cinturones en los aviones. Es decir, bueno, un pueblo activo que planificaba su futuro. Y si uno quisiera poner, en los periodos de Néstor y Cristina, por ejemplo, en ciencia, que es otra experiencia histórica que recuperamos, ¿no? Cómo la comunidad científica, mientras que en pleno 2001 estaban en pleno proceso de fuga de cerebros, los científicos en nuestro país se iban, empezaron a ver ciertos programas, ciertas políticas para planificar, por ejemplo, la ciencia en Argentina de acá a 30, 40 años, y tuvo éxito. Un éxito que no solo fue apropiado por la comunidad científica, sino también por el conjunto de la sociedad. Y yendo a otros campos, porque no solo la planificación es del Estado, por eso nosotros decimos no hay que esperar a estar en el Estado a ganar una elección para planificar. Se puede planificar aquí ahora. Y ahí ponemos el ejemplo de los movimientos sociales. Es decir, los movimientos sociales en nuestro país, en las barriadas populares, están permanentemente planificando cómo urbanizar los barrios, planificando cómo construir viviendas populares. Hay una historia muy rica de nuestro pueblo, de lo que nosotros llamamos las organizaciones intermedias, de la comunidad organizada, en hacerse cargo y construir esquemas de planificación. Entonces, un poco la apuesta era salir del lugar técnico de la planificación y recuperarla como una herramienta política que en situaciones adversas nos permiten cambiar el tono de la conversación. Nahuel, ahora la pregunta es, obviamente coincido 100%, vengo también de formación educativa y en la educación no es posible generar un plan educativo si no hay planeamiento. Es una deformación de la pedagogía esa, pero a mí lo que me preocupa es que lo que vos estás diciendo, no veo un dirigente de la oposición que pueda tomar esto y como en su momento lo tomó Perón, o en tema de ciencia lo tomó Néstor y Cristina. No veo hoy un dirigente. Te voy a decir mi figura de los dirigentes de la oposición. ¿Viste Tronco, el que va a ser diputado, que se puso un termo en la cabeza y se lo ató? Yo más o menos veo a grandes dirigentes del espacio peronista con termos en la cabeza. Esa es mi sensación. ¿Vos ves alguna apertura en la discusión por este tema? Porque es un tema muy importante. A ver, sí y no, creo que estamos en un momento crítico. Obviamente también tenemos una de las principales referentas, que es Cristina Kirchner, que está presa, en lo cual no puede ser candidata. Después aparecen voces de renovación, desde Axel Kicillof, Juan Grabois, Guado de Pedro. Me parece que hay una generación que empieza también a asomar.
Pero yo creo que también hay un punto, y sobre todo teniendo en cuenta la última experiencia al frente de todos, y acá también volvemos a la idea de que no sirve la unidad por la unidad en sí misma. Para nosotros la consigna es a la unidad hasta que duela, porque aunque mañana aparezca ese dirigente que todos queremos que aparezca, y se gane una elección, por ejemplo, bueno, si después no está claro cuál es el programa de gobierno, para qué lado vamos a ir, qué vamos a hacer con el FMI, es simplemente ganar una elección. De hecho, con Pablo somos bastante críticos a lo que pasó en la experiencia del Frente de Todos, que se ganó una elección en muy buenos términos y sin embargo, después no teníamos planes que eran muy sólidos desde el punto de vista técnico, pero que quedaban perdidos en los laberintos de los ministerios porque no tenían, porque una planificación tiene sentido cuando hay una estrategia política. Entonces me parece que por eso es importante recuperar, decir, bueno, más allá del dirigente, ¿qué consensos va a llevar ese dirigente? Si después va a haber un dirigente que cuando gane no podamos ni ponernos de acuerdo en cómo tenía que ser una reforma laboral, ¿cuál va a ser la ley bases como hizo Milei? Claro. ¿Cuál va a ser el DNU 70 de los proyectos populares? Entonces creo que es la idea de estar discutiendo siempre a los dirigentes, en un punto no nos permite discutir lo otro. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, ¿qué bandera va a llevar ese dirigente? ¿Y hay acuerdo en el campo popular, por ejemplo, en que hay que reconocer a la economía popular en una reforma laboral o no hay acuerdo? ¿Hay acuerdo con que la industria nacional debería ser estratégica y por lo tanto hay sectores que tienen que tener prioridades por encima de otros o no hay acuerdo? Porque, ¿qué vamos a hacer con la deuda externa? Porque si no, lo que va a terminar pasando es que mañana va a aparecer esa dirigente, porque siempre aparece, el pueblo de alguna manera lo va a generar, se va a ganar una elección, porque se puede ganar, pero va a ser eso, va a ser ganar una elección, y no, me parece que no se puede repetir la experiencia del Frente de Todo. Entonces, más que la unidad hasta que duela, sería planificar hasta que duela. Es decir, quien mañana gane y llega al Palacio, tiene que llegar con un rumbo claro de lo que se va a hacer. Yo te voy a comprometer a vos y después, pero a vos y a Pablo, porque a mí hay un tema, ya para saludarte, para terminar, que a mí lo estoy siguiendo y me importa mucho y me importaría mucho la reflexión de ustedes dos en la mesa, que es un desafío, si todas las desregulaciones que está haciendo Sturzenegger están bien o están mal. Porque ahí viene un tema bastante interesante sobre la nueva normativa que se debe recrear, ¿no? Así que esto te lo dejo planteado quizás para otro libro, ¿no? Las regulaciones en un futuro gobierno popular. Así que bueno, Nahuel, gracias por esta mañana con nosotros y a leer el libro que está súper interesante, ¿eh? Gracias a ustedes, seguimos en contacto. Pasó por País Productivo Nahuel Sosa, sociólogo, abogado, hombre que habla de futuro, autor junto a Pablo Berkovich de el libro Planificación o Dependencia, el desarrollo nacional, de la calle al palacio. Lo consiguen en las librerías, una edición de Futurock Libros que les recomendamos nuevamente. Ustedes bien saben que este es un programa de alcance internacional y por eso tengo un mensaje dirigido a productores uruguayos. Sí, para ustedes este mensaje. Indecar desembarca en Uruguay y comienza a construir su red de concesionarios, tecnología, precisión y equipos versátiles pensados para sus suelos y necesidades, claro. Ya entregaron, de hecho, la primera sembradora Neoplan Precision en Paysandú, adaptada a distintos escenarios productivos. Indecar, aliados del campo que apuesta ahora también al crecimiento de Uruguay. El aire se siente diferente. Los colores explotan por todos lados. Estamos en primavera y la disfrutamos en Del Plata. La radio de la verdad. La mejor manera de terminar la jornada y comenzar un nuevo día. La noche recién comienza. Con Leo Rossi y gran equipo. Los lunes, martes y viernes prepárate, porque Del Plata se transforma en una fiesta. Desde las 22, 2 horas con toda la información, la música y el entretenimiento. Del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballo.
Todos los domingos aceleramos hasta las 11. Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El fútbol grande está en Del Plata. Boca quiere terminar primero en la fase regular del torneo Clausura. Hoy recibe a Tigre. Seguí todas las instancias desde las 19 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y todo Boca de selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. El invierno ya es historia. Dale la bienvenida al sol, a las flores, en la estación más alegre. Esto es Del Plata. La radio de la verdad. Con las pymes al frente, subite al tren de la industria. País Productivo hasta las 10 con Orián Flescher, Aldo Lorrusso y Leandro Mora Alfonsín. En Del Plata, la radio de la verdad. Y en este frenesí de País Productivo que está llegando casi a su fin, pero nos queda un ratito, la tenemos a Paola Varela acá también al aire. Buen día, Pao. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Mientras todavía conversamos un poco sobre Paolo Roca, un poco sobre Nahuel Sosa, vamos a hablar un poco del nuevo Congreso. Al inicio de la semana pasada parecía que había alguna intención de la oposición de reeditar las famosas sesiones en las que se aprobaban proyectos de ley que al gobierno no le gustaban nada y que siempre iban destinados al veto. Terminando la semana y al día de hoy están más en un control de daños, concretamente el bloque del peronismo, del kirchnerismo, Germán Martínez en diputados, José Miguel Ángel Mayans en el Senado, tratando de evitar que se le fuguen, que se le escapen legisladores que están siendo abducidos, y lo uso con premeditación y alevosía la palabra, por la Libertad Avanza o por el oficialismo. ¿Qué proyectos de ley estaban dando vueltas y probablemente no sean tratados la semana próxima, pero están ahí, en condiciones de ser debatidos en el Congreso? Pau. Bueno, como vos bien decís, lo que fue una carrera contrarreloj para tratar de sancionar algunas leyes, o por lo menos dejarlas con una media sanción, se convirtió en lo que vos acabas de describir. Entre los proyectos más importantes podemos señalar, la ley de DNU, que busca limitar las facultades del gobierno de gestionar a través de los decretos de necesidad y urgencia. En el Senado lo que se estaba buscando era meter pata para, poder conseguir una sanción con algunas reformas que habían entrado en la Cámara de Diputados. El otro, y el que nos importa y es importante, insisto, para este programa, es la ley de emergencia MIPYME, que era una ley que había conseguido dictamen de mayoría dentro de la Cámara de Diputados y que hablaba de una emergencia económica y financiera para las micro y medianas empresas a nivel nacional. Y aplicaba también una reducción de impuestos, principalmente luz, gas y agua, exención del impuesto al cheque, reducción de los anticipos del impuesto a las ganancias, incentivos para el empleo formal, un montón de medidas que son esenciales para que una empresa pyme pueda básicamente salir del pozo donde está en este momento. Como vos bien decís, estos proyectos que estaban en el tintero y que se buscaban, en este caso se buscaba por lo menos tener la media sanción en diputados,
ahora se convirtió en hagamos lo posible para no perder legisladores y para seguir tratando de ser una oposición combativa dentro del Congreso, por decirlo de esta manera. Así es. La emergencia PYME, concretamente, hablábamos con gente que, entre los autores y los impulsores de esta iniciativa, de Unión por la Patria, por cierto, nos decían, está todo en condiciones de que el proyecto se trate. Ahora, tiene que haber un pedido concreto y formal, tiene que haber una aceptación por parte de la presidencia de la Cámara y la fijación de una fecha para la sesión. Todo eso no ocurrió, probablemente no ocurra, y después vendría otra etapa, dificultosa por cierto, que es reunir el quórum, ¿no? Uh-huh. Y los votos para aprobar esta iniciativa. Para que no terminemos el programa con una lágrima o con una sensación de depresión o negativa, bueno, no está perdida, ¿sí? Se perdió o probablemente se pierda esta batalla, pero la iniciativa de declarar la emergencia PYME es posible todavía. Será cuestión de que la oposición vaya buscando las herramientas y los acuerdos posibles. Como decíamos, todo indica que esta semana que comienza no va a haber sesión en ninguna de las dos cámaras, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Esto se va a prolongar seguramente hasta el cierre del año legislativo, que es el 30 de noviembre. La única certeza, lo único que está convocado hoy, o que se sabe, es que el 28 de noviembre hay sesión en el Senado. Van a jurar los nuevos senadores, ¿sí? 24 senadoras y senadores nuevos. Crece fuertemente la presencia de la Libertad Avanza y del oficialismo. En diputados hay algunos trascendidos de que puede haber sesión, que no, pero recién el 4 de diciembre ya estamos hablando de extraordinarias. ¿Para qué? Para tratar el presupuesto nacional, el presupuesto 2026. No tenemos tiempo como para abundar sobre eso, ¿sí? Uh-huh. Lo concreto es que el 10 de diciembre asumen, y ya están en funciones los 127 diputados que fueron elegidos hace poquito tiempo y los 24 senadores también. Así que ese es el panorama en el Congreso que viene, del que seguiremos hablando, por cierto, en País Productivo. ¿Querés sumar un piloto automático sin romper el bolsillo? VAP lanza el nuevo FJD AT2, el sistema de guiado automático que se adapta a tu maquinaria y a tu manejo. Con precisión RTK de hasta 2,5 centímetros, conexión a redes satelitales y compatibilidad ISOBUS para manejar sembradoras y pulverizadoras desde una sola pantalla. ¿Y lo mejor? A un costo mucho más accesible que otros del mercado. Podés conocer más en vap.electrónica y empezar a trabajar con precisión. Y nos vamos despidiendo, se pasa rapidísimo la hora de 9 a 10, un domingo por la mañana, espero que para ustedes también del otro lado. Sí, sí. Gracias siempre por acompañarnos, le mandamos un beso y un abrazo grande a Orián Flecher, deseamos que la próxima semana esté con nosotros. Y hoy hemos hecho lo que hemos podido, creo que salió un lindo programa, gracias a Nahuel Sosa por la entrevista, la verdad que fue muy interesante, y Aldo lo comprometió para una tarea ciclópea, sí. que que puede ser un gran libro, analizar y desarmar las desregulaciones de Sturzenegger. Y rearmar. Modelo para armar, me suena. Para rearmar. También le mandamos un abrazo a Lea Mora Alfonsín, que la semana pasada cumplió años. Agradecemos a Paola Varela, que además de hacer aire, hace producción, hace de todo, y a Lucero Paredes en la producción de este programa. A Sebastián Contreras, que estuvo en la operación técnica esta mañana, gracias Sebastián. A Juan Rodríguez en la operación audiovisual, no sé cómo hemos salido, la cara de dormido es imposible de disimular. Esto es País Productivo, nos pueden encontrar en las redes sociales como País Productivo, sí, así como nos llamamos, en paisproductivo.com.ar, toda la información de las pymes, de la industria, de lo que queda de la industria nacional, está ahí. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Que pasen una hermosa semana. Muchas gracias, igualmente para vos. Chau. Para todos.